En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Janoy Vargas. Él es psicólogo, él es presidente del Colegio Dominicano de Psicología, pero también es presidente de la Fundación Volver, es Master Training de los programas Trainer, es comunicador, articulista, en fin, es una persona polifacética y con él vamos a tratar temas de mucho interés. Muy buenos días, Janoy, un placer de tenerte. Janoy había estado muchas veces en el Telematutino y parece mentira, es la primera ocasión que está en Propuesta, yo creo. Así es, y lo agradezco mucho, agradezco tu respaldo, porque cuando estábamos en campaña pasamos por aquí y recibimos esa mano amiga y hoy somos presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Muchas gracias. Yo los invito y te invito a tomarnos una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo. Janoy, hay un tema que he obligado y es el tema de la criminalidad. La criminalidad por asalto, pero hay un tipo de criminalidad que si te rayan el carro, yo te mato. Si tú me coges el parqueo, te mato. Si me chocas en un bar, me topaste, te mato, ¿sí? Y crímenes tan terribles como el de Orlando Jorge Mera que han conmovido esta sociedad. Hay quien dice que es un tema de percepción, que no es cierto que haya criminalidad. Hay gente que sí, que dice que hay un tema de violencia en el dominicano original. En fin, hay muchísimas teorías sobre este asunto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema de la criminalidad? Mira, mi punto de vista, que ya lo he externalizado, va muy en dirección al hecho de que aquí hemos desarrollado mucha habilidad y mucho expertise, por ejemplo, en el ámbito económico. Déjame salirme un poquito para luego entrar. De tal forma que hay personas que te pueden predecir cómo se va a mantener la tasa del dólar, el aspecto macroeconómico en relación a los problemas geopolíticos que nosotros tenemos en la actualidad o vinculado a la pospandemia, y te hacen una serie de análisis en relación a esto y básicamente gran parte de ellos pueden ser certeros. En relación al tema de la salud mental, lo preocupante de esto es que lo que estamos viviendo ha podido inferirse, ya se ha pronosticado de parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de los indicadores progresivos que nosotros vemos de violencia social, vinculado esto a abuso de sustancias psicoactivas, vinculado a esto a vulnerabilización en los jóvenes, en los preadolescentes, en los niños. Todo un sistema que nos va llevando progresivamente a una situación como esta y que de no tomarse la medida como se toman con otros factores de índole económico, porque tú ves que, bueno, la inflación, bueno, vamos a inyectar, vamos a facilitar préstamos, vamos a disminuir las tasas, es decir, siempre hay estrategias, pero vinculado a los aspectos económicos, que no es negativo, porque hay que ver el asunto desde el punto de vista integral, lo que es el bienestar, la calidad de vida, pero entonces nos estamos olvidando, Ramón, hace tiempo de los temas vinculados con la salud mental y todos esos repertorios conductuales de lo que tú acabas de hacer énfasis, que tienen que ver con mala interrelación personal a nivel de la sociedad. Hay un niño de 15 años que con un machete iba a entrarle a la directora del colegio. Entonces, es tema de salud mental, porque la gente se equivoca con respecto a esto. Y en la salud mental, cuando el cerebro, ¿verdad?, en su función mental es afectado en la forma de pensar, la forma de sentir, entonces se altera la conducta. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Esa alteración conductual hay que verla, que está precedida por distorsiones en el orden del pensamiento, es decir, incidencia en la parte afectiva desde el punto de vista negativo, que está alterando los patrones conductuales. Y eso puede trabajarse desde el punto de vista de la realidad que tenemos, pero trabajarse también desde el punto de vista preventivo, porque hay cosas que ocurren que tú la puedes correlacionar para que una persona mañana, por ejemplo, sea un abusador de sustancias psicoactivas, porque hay múltiples factores, hay factores biológicos, hay factores psicológicos, hay factores sociales que se dan o que se conjugan para que una persona tenga una mala relación con las drogas.
Y digo mala relación porque cuando hablamos del alcohol, que es una droga también legal, tuve muchas personas que se dan un trago social, comparten un rato, pero no tienen un perfil obsesivo y compulsivo con respecto al alcohol que lo categoriza como un alcohólico, es que es la persona que arranca y no se puede parar, o tiene dificultad en la relación con el alcohol. Entonces así también con otras sustancias. Para que se dé ese fenómeno, tienen que ocurrir otros elementos que predisponen a esa persona a caer ahí. Y entonces esos elementos sociales que están predisponiendo a la gente para caer ahí, hay que trabajarlo, porque si no se trabajan, Ramón, vamos a ver esto en progreso, y ya en progreso nosotros no lo podemos seguir viendo. El problema es que el gasto en salud mental del Estado me dicen que es bajísimo. Y entonces, lamentablemente, en las ARS eso no está contemplado. Aquí debe de haber una responsabilidad social compartida, en sentido ya del empresariado, que ahí vienen las ARS, que hay un proyecto bien interesante por parte del diputado Aníbal Díaz, está colocado en el Congreso, cuenta con un apoyo importante por parte de los diputados que están conscientes de esta problemática y que nosotros necesitamos que entre en vigencia. ¿Por qué? Porque sin las coberturas de las ARS, la accesibilidad, la parte preventiva, la parte económica que está vinculada a que la gente reciba la atención antes de que se den problemas que impliquen mayores daños en el orden económico y en el orden de la salud. Pero también necesitamos, de parte del Estado, como parte de esa responsabilidad social compartida, un aumento del presupuesto. Nosotros sabemos la situación que tenemos como país desde el punto de vista económico, por la pospandemia y también por el tema geopolítico que estamos viviendo en la actualidad. Pero ¿a qué hemos instado a nivel del Ejecutivo? A que el recurso humano ya existente se pueda básicamente alinear, porque yo te presento a ti, en donde, dime uno de los estamentos del Estado en el que mayor problema podemos ver a nivel de repertorio conductual, más que en el ámbito de la policía, el cuerpo castrense, que es un reflejo de la sociedad, porque esas personas no se afectan a partir de que entran a la policía, sino que ellos llegan ya mal. Ya llegan. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que hay casi 200 profesionales, muchos de ellos con maestría, a lo interno del cuerpo castrense, y no existen organizadamente los departamentos para dar atención a sus propios miembros, por ejemplo, que es un elemento preventivo, porque yo te voy a poner un caso. Tengo una situación de infidelidad en la casa, soy cabo, soy coronel, soy teniente, lo que sea, y estoy experimentando lo que se asemeja a un estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático. Imagínate una situación, un amigo de la casa, un evento de infidelidad que es contundente en el orden afectivo cuando hay sentido de pertenencia. Esa persona está turbada, esa persona está irada, esa persona va a transferir eso ¿hacia quién? Hacia la sociedad. Pero si tú tienes una manera de ir, de recibir una asistencia, de trabajar, de ventilar esos estados de ánimos alterados, yo te puedo decir que por ahí se va a disminuir en un % importante esa transferencia hacia la sociedad. Y yo te puedo mencionar múltiples casos, pero es que no se ve porque es comportamiento, es psicología, es abstracto. Lo que sí se ve es el tema de los sueldos, lo que sí se ve es el tema del uniforme, de las camionetas. Entonces, hemos perdido la perspectiva de elementos esenciales y estamos pagando un alto precio por eso, económico, en salud y en todos los órdenes. Y no lo queremos ver, que es el problema. Hanoi, la pandemia con el tema de el encierro, el tema del temor que hubo, ya la gente no tiene miedo, pero hubo un momento en el cual teníamos miedo a vernos infectados. ¿Eso provocó un aumento en el número de pacientes a tu consultorio? Sí, y vuelvo a repetirte, por orientación de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace tiempo venía o ha venido diciendo hay que aumentar el presupuesto en el orden de la atención de la salud mental, porque la próxima pandemia está vinculada a problemas de salud mental. Fíjate que ahorita que se estaba hablando del tema, es decir, la gente, ha sido tan traumático el tema de la pandemia, que aún con los aumentos, ¿verdad?, de contagio en estos últimos días, las reinfecciones y todo eso, y la gente pone como una balanza
entre las vivencias que tuvo a nivel del encierro y lo que esto representó en el orden económico, lo que sea, que tú le veas a la gente hasta cierto punto una actitud un poco desafiante en el sentido, es decir, que me mate la pandemia, pero ahí yo no vuelvo otra vez a ese sistema. Y no me pongo la mascarilla. Y no me pongo la mascarilla, y en eso, y es un tema serio. Pero, ¿y las adicciones han aumentado, Janoy? Bueno, a nivel por ejemplo, en el ámbito de la pandemia, en el consumo de alcohol, nosotros vimos que había muchos establecimientos cerrados y el consumo adaptativo puede decirse que disminuyó, pero el consumo a nivel de abuso, por la misma realidad estresante de la pandemia, producida por el encierro, por los cambios en el poder adquisitivo, en el orden económico, obviamente, es decir, aumentó el abuso y por lo tanto también los problemas vinculados con eso y la demanda de servicios vinculada con eso, que es más nuestra área de trabajo dentro de la clínica. Exacto, esa era el área especialmente de la fundación. Sí. ¿Y es posible curar a un adicto? Bien, habría que definir la idea de cura, porque siempre se habla de recuperación. ¿A qué me refiero? Exacto, pues no se cura. Exacto, es una condición de salud, donde ya el cerebro ha quedado comprometido por obsesión y compulsión o por rasgos de personalidad del individuo de ser obsesivo y compulsivo, que cuando viene a ver sale de la sustancia y se mete en otra actividad en obsesión y compulsión porque esa es la base y el fundamento de su patología y la va a transferir hacia la comida, hacia actividades sexuales, hacia el trabajo. Lo que se trabaje para que hacia donde se dirija sea de menor impacto y para que tenga una conciencia de enfermedad, una motivación al cambio, una responsabilidad con su recuperación y pueda manejarse de tal manera que no consuma. Ahora, los componentes obsesivos y compulsivos están ahí latentes. Y si hay un descuido, existe la posibilidad de la recaída. Entonces, por eso decimos que una persona se recupera, pero no se cura, porque curar significa, en el caso de un alcohólico, tener la capacidad de consumir alcohol y no querer irse en compulsión con el alcohol, poder autocontrolarse de manera plena. Y eso, por lo menos en la práctica, pero no lo hemos visto. Bueno, el alcohólico no tiene que suspender totalmente, no puede tomarse una gota. Está recomendado a nivel de la recuperación no tomar, porque le va a ser más fácil cohibirse de tomar que después de tomar no querer seguir. No querer seguir. Entonces, si tú vas a tener ese dilema, pues va a ser más cómodo para ti. No solamente dejar de tomar, sino evitar estar en un contexto en donde te veas expuesto a la idea de hacerlo. Bares, discotecas, lugares de expendio, compartir incluso familiar. Eso debe decir, aquí lo común es que si tú visitas, ¿qué tú quieres? ¿Un vino? Whisky, ¿qué tú quieres? Tú tendrías que esperar que esas memorias adictivas en los años desciendan a tal nivel que tú puedas manejar ese estresor, ese detonante. Porque si lo haces muy, muy reciente a tu abstinencia, entonces empiezas a reprimir el deseo. Y hay gente que se va a una fiesta, hasta destapa las botellas de alcohol, reparte, con la idea de autocontrol, pero luego en la madrugada tiene una obsesión y al otro día está buscando dónde que se va a meter para darse el jugo. Entonces, porque reprimió. Es complicado. Entonces, es fuerte. Y dentro de las sustancias adictivas independientes del alcohol, ¿cuáles son las que más se consumen en República Dominicana? Bueno, te voy a mencionar primero la que más te lleva a tratamiento. Estamos hablando de cocaína, marihuana, la marihuana en su versión mayormente de psicosis inducido por sustancia, porque es una sustancia que combinada con el alcohol o sola, para personas que su cerebro no es tolerante a la presencia de un nivel alto de toxicidad, entonces se detona una psicosis fácilmente, es decir, empieza a delirar, se detonan, por ejemplo, trastornos que subyacen de personalidad, psiquiátricos, y entonces la droga tiene esa capacidad de detonar y se ve mucho a nivel de las emergencias o de que ya le está afectando en el orden de la concentración a los jóvenes y los llevan a tratamiento. La cocaína por su impacto en el orden social, pero ahora mismo estamos teniendo un problema serio porque al país están llegando muchas sustancias opiáceas, el Percocet que es muy propio de Estados Unidos, el tema del fentanil que está muy asociado con muchas muertes por sobredosis en Estados Unidos, sobre todo en Massachusetts,
donde las emergencias atienden 4 veces más que en cualquier estado, por ejemplo. ¿Y por qué ese estado? Hay una, es decir, no sabría decirte en esencia, pero ha habido una tendencia de un consumo muy significativo en esa zona. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, en Cambridge, que he ido a visitar, por ejemplo, a Harvard, y veo en las calles, por ejemplo, los puestos de McDonald's cerrados, los baños. Y tú dices, ¿por qué? Pues en todas partes, en República Dominicana está abierto, por los bones que hay por ahí, en los alrededores. Te van, por ejemplo, al baño, aplican con la inyección de heroína y se te quedan tirados en el piso. Y como medida de seguridad, todos esos puestos públicos, no tienen baño. Exacto, esos negocios, tienen los baños cerrados. Y tú tienes que pedir el permiso para que te abran y entrar. Porque están ahí esperando, incluso se ponen a tomar café y se ponen a hacer cosas para que le confundan con clientes y le abran luego para entrar y aplicar en el baño. No, y si entonces es tan perjudicial la marihuana, ¿por qué hay una tendencia, especialmente en los Estados Unidos, de legalizar la marihuana? Mira, se ha perdido la idea de guerra contra las drogas. Eso es una realidad. También se están analizando nuevas fuentes de ingreso. Se está analizando lo que representa eso, paradójicamente, para la economía, sin darse cuenta que la capacidad productiva de esos consumidores a los que se le está alentando a desarrollar muchas veces adicción, va a repercutir negativamente en la capacidad productiva. Porque cuando una persona desarrolla un problema de adicción, se va a afectar su capacidad productiva. Entonces, hay un dilema en relación a eso, porque como te dije, se ha perdido la guerra contra las drogas. El acceso a las drogas está a un nivel que Naciones Unidas, por ejemplo, en el 2015, nos comunica que unas 300 y tantas modalidades de drogas viaja por la red oscura mediante pedidos de sales aromáticas, de antioxidantes, de químicos para desintoxicar. Te abren una patente, una compañía, te están realmente suministrando drogas sintéticas, te la mandan y entonces viaja por la internet, te cierran, te descubren, te cierran y tú abres otra fábrica, otra compañía para hacer envíos. Entonces, la facilidad con la que llega, y no solamente eso, la necesidad que en el hombre posmoderno existe de alterarse afectivamente, sentimentalmente, es decir, de inducirse a un estado subjetivo propio de esto, tiene un aumento tal que se está viendo la falta de control. Por eso Canadá viene ahora con un experimento de varios meses legalizando todas las sustancias. Todas. ¿Entiendes? Entonces, ya es como un asunto... Venderán con marcas y eso, y habrá publicidad. Esto lo estamos diciendo así, pero así es grave, mismo, es grave. Así viene. Y quienes no hayan construido una familia fuerte para que sea un factor de protección, expresando amor y límite hacia los hijos y mucha cuenta en relación a cómo se va dando la interacción de nuestros hijos a nivel de la sociedad, el que no esté pendiente de eso en esta generación va a tener un problema serio. Porque de ya se va diciendo, a nivel de la salud mental en sentido general, que el 25% de la población del mundo va a tener un miembro de la familia con una patología en el orden de la salud mental. Y en el 2030 va a ser la principal causa de la discapacidad, el tema de la salud mental, con los temas de ansiedad generalizada, depresión, abuso de sustancias y otros temas que implican problemas de salud mental. Y eso está, así como se analizan las variables económicas que hablamos al principio, eso está pronosticado así, en el orden que llevamos. Y cada cual va a ser responsable en el marco de su familia de buscar detener eso, del que no estamos escapos, ninguno de nosotros. Claro. Interesantísima esta conversación que no se acaba. Lo que vamos es a una pausa comercial y regresamos en unos minutos con el psicólogo y presidente del Colegio Dominicano de Psicología, Janoy Vargas. Continuamos esta interesante entrevista con el licenciado Janoy Vargas. Él es presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, especialista, presidente de la Fundación Volver, y su especialidad es en los temas de la adicción.
Y claro, lógicamente vamos a hablar del trabajo que está desarrollando en el colegio. Pero yo quería finalizar la parte de la salud mental, Hanoi, con los temas de la depresión, que uno advierte que eso se ha ido incrementando, de la ansiedad. Esos casos se puede, yo no sé si decir la palabra curar, o se puede mejorar y hacer que el paciente tenga una vida más normal. Sí, claro que sí, a nivel terapéutico. Son temas que se trabajan, sobre todo desde el punto de vista cognitivo-conductual, y vinculándolo con la adicción, Ramón, yo te puedo decir que a veces no nos damos cuenta o no intuimos que la adicción tiene su base desde el punto de vista biológico en la alteración de la bioquímica del cerebro. Entonces, cuando nos vamos, por ejemplo, a una persona que constantemente se maneja bajo estrés, y la ansiedad y el estrés pasan a ser parte de su cotidianidad, ese estrés tiene una implicación bioquímica en el orden del cerebro. Y si tú te acostumbras a eso, entonces se va dando el fenómeno que tú mismo vas buscando el sistema de vida que te envuelve en él, porque ese es el estado natural reconocido por tu cerebro. Y está en todos los órdenes. Por ejemplo, hay personas que salen de una relación amorosa patológica y paradójicamente buscan otra. Y dices, ¿qué es lo que pasa? No, es que está buscando su mismo sistema, no se acostumbra a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú de repente pasas de un estado alterado, ansioso, a un estado de calma, tiene que pasar un tiempo para que tú te desintoxiques, para tú entonces apreciar ese estado de normalidad. Mientras tanto, tú estás trabajando inconscientemente procurando esa alteración, y eso es lo que se está dando con el trajín de vida que tenemos hoy, a nivel de las redes sociales, a nivel de los diferentes medios. La persona no sabe ya estar quieta, le parece extraño la contemplación, la tranquilidad, leer un libro, es decir, estar en un ambiente donde no sea sobreestimulado, y eso está dando con ya ansiedad generalizada, y está dando con otros temas como abuso de sustancias, porque a fin de cuentas la persona no cambia el estilo de vida, sino que busca alternativas que muchas veces son peores. Y ahí está entonces el consumo de sustancias para crear estados anímicos equilibrados, que lo único que te va a desequilibrar más. ¿Hay adicción a las redes y a los videojuegos y hay todo ese tipo de cosas? Bueno, formalizado está por la Organización Mundial de la Salud el trastorno vinculado a los videojuegos. Y se está viendo mucho en los jóvenes. Es una adicción que va en crecimiento y se caracteriza simplemente por los elementos esenciales, obsesión y compulsión. A tal nivel que hay muchachos que se ponen un pamper, y adultos, para no ir al baño y no desconectarse, y el objetivo, por ejemplo, de alcanzar ese mundo o esa puntuación de una forma tan obsesiva que es básicamente autolesionante ya. A mí me contaron una anécdota, no conozco a la persona, de una madre que entró a una habitación a las 2 de la mañana, el muchacho del videojuego, y ella se lo quitó, pero él le voló encima. Bueno, entonces estamos hablando en este caso de que esos videojuegos y sus efectos neurodopaminérgicos se comparan con, vamos a decirte a ti, una dosis de cocaína a nivel de sobreestimulación. Así de grave es el asunto, a nivel bioquímico, cuando tú lo analizas. Y se puede tratar también. Claro que sí, claro que sí. En este caso, los padres tienen que empoderarse y trabajar junto con la entidad que va a intervenir en el tema, porque obviamente tiene que comprender que se van a dar síndrome de abstinencia, se va a dar resistencia a los procesos, pero la familia tiene que apoyar. Y yo siempre saco a relucir en relación a lo difícil de lo que estamos viviendo. A los 11 años, Ramón, ya yo consumía drogas ilegales, para decirte algo, en Boca Canasta, Baní, en un pueblo. Y tengo 48, a los 11, ya tú sabes lo que ha llovido. ¿Y qué me salvó a mí de desarrollar una problemática seria de adicción? Porque con la gente que andaba y para lo que me usaban en relación a eso, yo sé que no iba a terminar en nada bueno. Sin embargo, mi papá fue muy responsable, me mandó a un club de ajedrez o me inscribió a un club de ajedrez en Baní. Yo tenía que viajar después de la escuela, yo tenía que irme a pie de Boca Canasta a Baní al pueblo, al ayuntamiento, todos los días básicamente. Y me puso un profesor de ajedrez.
Bueno, ¿qué pasó ahí? Me gustó tanto el ajedrez que fui campeón nacional de ajedrez. Mi vida tuvo un cambio radical a partir de una actitud responsable por parte de mi papá. Y eso es que instamos. La familia... Pero yo estoy totalmente... Es decir, la familia es la base, porque eso va antes que la escuela. Pero y en el caso de República Dominicana, que tenemos familias en las cuales o es solamente la mujer, o son los abuelos que crían, que todavía es peor. Esa es una situación que tenemos. Y a nivel generacional, tú sabes que una personalidad se desarrolla en el marco de una generación que ya va saliendo y que fue formada y que en el orden de lo que fue formado va a transmitir al que viene. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No hay un enlace básicamente adaptativo. Es decir, la generación que está surgiendo y la que está procreando es una generación donde el que viene atrás no va a tener mucho de dónde afincarse. Y por eso es que estamos viendo en el orden colectivo que se está enfermando la sociedad. Por ejemplo, eso que tú dices, antes la integralidad del hogar, papá, mamá, con tasa de divorcio más baja. Ahora que vemos embarazo precoz, muchachos criando muchachos hasta donde se puede, porque en la mayoría de los casos lo crían los abuelos. Entonces, ¿qué está dando eso? Una deformación importante. Y eso tiene forma de trabajarse y prevenirse. Pero hay que entonces intervenir el sistema educativo y entender que para el futuro las capacidades que implican procesos cognitivos van a ser desplazadas en gran parte por la inteligencia artificial. Es decir, ahora tú no estás en la ansiedad de buscar la dirección por ti misma, tú sigues la flecha de Google Maps. ¿Me entiendes? Sí. Ahora mismo tú agarras una persona de contabilidad, graduado en la universidad, con 2 años de ejercicio y tú lo pones a multiplicar tal cosa y te va a agarrar el celular para hacerte la multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el tema de los procesos mentales vinculados con abstracciones relacionadas a la parte cognitiva, eso va a estar siendo desplazado y lo que más va a contar es elemento esencial de la personalidad. Por eso, una enfermera a futuro, en el 2030, 2050, puede tener más espacio que un médico. Porque donde operaban antes 8, ahora hay 2 y un robot. Y una enfermera se mantiene con el contacto humano, la atención a la persona, que va a ser difícil sustituirla. Entonces, si no nos proyectamos a futuro y entendemos qué es lo que tenemos que enseñar ahora y trabajar con los muchachos, vamos a seguir teniendo el psicólogo problemas. Va a ser necesario porque un robot no va a poder sustituir al psicólogo. Y déjame decirte algo, a nivel de la infotecnología, los macrodatos y los algoritmos, ahora mismo la OPS lanzó un terapeuta virtual para que después que te hagan una evaluación psicológica en tema de alcohol, por ejemplo, entonces ese terapeuta te va a hacer una intervención breve de recomendaciones sobre la base de algoritmos, como se ha hecho, por ejemplo, con los vehículos autónomos, porque hay algoritmos para inferir y para establecer patrones y hacer recomendaciones, y hay ahora mismo terapeutas virtuales. La OMS tiene uno y la OPS tiene otro. Entonces, ¿qué te dice eso? Pero en el libro de la Cuarta Revolución Industrial dice que todo lo que pueda ser realizado con un algoritmo va a sustituir al ser humano. Y por eso se habla de la renta básica universal. Esa línea de acción de que como la tecnología va a afectar al ser humano en el ámbito laboral, entonces, y lo va a hacer prescindible, entonces vamos a tener que hablar de darle un recurso económico a la gente para que esté en su casa y esté con la familia. Ojalá que cuando eso llegue, que va a llegar, se use el tiempo para lo que se tiene que usar dentro de la casa. Vamos ahora a hablar del Colegio Dominicano de Psicólogos, que tú ganaste las elecciones. Es muy breve, lamentablemente un solo año, pero ¿qué programa tú estás desarrollando? Bien, por ser un año nosotros nos estamos enfocando en aspectos que son claves y determinantes para el fortalecimiento del colegio. Y le llamamos ahí a la parte que tiene que ver con la modificación a la ley 2201, donde ahora mismo estamos en la revisión de un proyecto de ley presentado por Nicanor Rodríguez, abogado y un expresidente del colegio, que ha hecho una propuesta de modificación que es la que estamos trabajando y estamos ampliándola en su dimensión. Y un elemento importante de esta modificación es la extensión a 2 años.
Otro componente que estamos trabajando es la parte económica. El colegio, lamentablemente, a diferencia de otros gremios, no tiene otra fuente de ingreso que no sea sus afiliados. Y eso dificulta el poder, por ejemplo, presupuestarse y desarrollar una gestión holgada con un recurso que tú sabes que va a entrar y que tiene como finalidad desarrollar, ¿verdad?, las líneas de acción que se asuman por parte del colegio. Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento importante es la visibilidad y el posicionamiento de ese recurso humano que ya llega casi a 50,000. Hay 50,000 psicólogos. 50,000 psicólogos. Es decir, nosotros somos un número importante distribuido en psicología escolar, psicología clínica, psicología forense y psicología organizacional. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que una gran cantidad de esos colegas no están en sus actividades de trabajo para lo que se formaron. Nos preocupa que el sistema no los tenga alineados, en el sentido de que la necesidad de la población está, el número de profesionales también está. Lo que no está articulado todavía es la manera de armonizar esas dos cosas, porque si la población tiene la necesidad y están los profesionales, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? Yo imagino que cada escuela debe tener un psicólogo. Tienen muchos psicólogos y tienen orientadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No le han encontrado el puesto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, en el sistema escolar nos hemos ido mucho a la matemática, a la lengua española, a lo social, y eso está bien porque es un elemento importante dentro de la formación. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un muchacho que te está indicando por las notas, por el bullying, por el acoso sexual hacia sus compañeros, por la agresión, por el desafío a la autoridad, que hay un problema en el marco del hogar, que en vez de ser su hogar un factor de protección, quizás es un factor de riesgo, por abuso sexual, abuso físico, abuso verbal. Entonces, se están dando cuenta del tema, pero ¿qué están haciendo? Bueno, lo llaman a la dirección, lo sacan del colegio, lo mandan a recibir terapia, sin poder adquisitivo para poder hacerlo. Entonces hay que articular el sistema escolar de tal manera que la atención pueda salir de ahí mismo. Que esa escuela de padres, que es un nombre, sea operativa, pero no operativa en la comodidad del profesional educativo o de la dirección de esa escuela, que los invita a participar de una reunión puntual y breve, en un momento en donde ellos, que muchos son chiriperos, no pueden ir porque está en cuestión la alimentación de mañana. Entonces, los programas deben de organizarse en un horario que puedan ir y que los haga a ellos partícipes responsables de la crianza de ese muchacho. Y condicionar las facilidades del sistema educativo, almuerzo, desayuno, útiles escolares, a la participación de los padres. O que haya una forma de penalidad que haga que los ajuste a ellos a la necesidad de tener que recibir una forma de atención. Porque a fin de cuentas, cuando se deforma ese muchacho por criarse en un ambiente que es un factor de riesgo para ellos, ¿quiénes pagan la consecuencia de eso aparte de la familia misma? La sociedad. La sociedad en sentido general. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, vamos a prevenir, vamos a sellar ese caldo de cultivo y vamos a trabajar con los problemas que sí ya tenemos, pero vamos a prevenir. Y eso es lo que estamos instando, el colegio está trabajando en eso. Tenemos una propuesta de visita al presidente para externalizarle esas necesidades que hay y que ponernos a la orden, como mismo nos lo designa nuestra ley, que somos asesores del Estado en materia de psicología. Muy bien, excelente, Hanoi. Hemos aprendido muchísimo. Yo sé que ha sido de mucho provecho para el público de esta hora, todo lo que tú has hablado sobre la criminalidad, las adicciones y el papel de la familia. Eso es clave. Muchísimas gracias, Hanoi, y te esperamos pronto en el Telematutino. A la orden siempre. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.